Buenos días. El motivo de la rueda de prensa de hoy, y como viene siendo de costumbre con carácter anual, siempre en el mes de marzo, el Ayuntamiento de Nules y especialmente pues, desde el Departamento de Intervención se ha cerrado ya lo que es la liquidación contable del Ayuntamiento del ejercicio 2017. Y como viene siendo pues, ya habitual en nuestros 3 años de gestión, pues los números son muy positivos y la verdad que es un motivo pues, de alegría dar a conocer a los ciudadanos pues, unos números, unas cifras de gestión que vienen avalando pues, el buen criterio gestor de este equipo de gobierno desde el primer momento. Porque hemos cerrado, y todos los números que voy a decir hoy son sacados del informe del interventor, datos objetivos y que sean remitidos a las administraciones competentes. Hemos cerrado el 2017 con un remanente de tesorería total de más de 3 millones de euros, pero evidentemente, como todos los años, a ese remanente total hay que pues, restar una serie de cifras, de pues, esa cantidad de ingresos que no pueden destinarse a otra cosa que no sea patrimonio municipal del suelo y de saldos de dudoso cobro, que por lo tanto, restando esa cantidad, nos quedamos con un remanente total de tesorería para gastos generales de 1.916.000. O sea, estamos hablando de, redondeando, 2 millones de euros que ha tenido este ayuntamiento de remanente de tesorería. En la línea, primero, de lo que preveíamos en su momento, que ya aprobamos el presupuesto del 2017, anunciando que iba a ser un presupuesto con un remanente y superávit. Se ha cumplido, además sobradamente. Y lo más importante, al igual que el año pasado, el informe del interventor vuelve a concluir diciendo que el ayuntamiento ha cumplido todos, que son cuatro los requisitos que establece el señor Montoro en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la LOEPSF, pero que vamos, que para que nos entendamos, la Ley Montoro, que es como se denomina popularmente porque fue por él aprobada y que entró en vigor en el año 2013. Establecía 4 requisitos para que una administración fuera financieramente sostenible, ¿no? 1, cerrar el ejercicio con superávit, se ha conseguido. 2, cerrar el ejercicio con un remanente de tesorería positivo, que se ha conseguido. 3, no superar los límites de endeudamiento. Lo hemos conseguido holgadísimamente. Sabéis que en Nules hemos hecho un esfuerzo brutal por reducir la deuda estos 3 años. Hicimos hace poco pues, una rueda de prensa con una gráfica concreta, se ha cumplido, como ya advertimos. Iniciamos la legislatura con cerca del 31% de deuda. Hemos cerrado este ejercicio con cerca del 13,48% y con la previsión de estar cerca del 10% a la finalización del ejercicio 2018. O sea que nuestras previsiones contables se van cumpliendo una vez más. Y el 4, se ha cumplido los límites establecidos para el periodo medio de pago a los proveedores. Por lo tanto, el Ayuntamiento ha cumplido los 4 requisitos, los hemos cumplido holgadamente, los hemos cumplido en base al informe del interventor y, por lo tanto, pues ya anunciamos que esa cuantía de 1.916.000 que se pueden gastar si se cumplen los requisitos van a ser destinados a lo que la ley establece. Uno será pagar a proveedores que no entraron en el presupuesto del 2017, que será la primera cuestión que haremos y que, de hecho, se llevará al pleno que se celebrará mañana miércoles. El segundo aspecto será pues para seguir reduciendo ese endeudamiento municipal. Y tercero y más importante, se destinará a realizar inversiones financieramente sostenibles, que son aquellas que no afectan a la regla del gasto y que bueno, pues prevemos que podremos llevar este asunto de inversiones sostenibles al pleno del mes de abril. Ahora tenemos pues todo este mes para dentro del equipo de gobierno acabar, aunque lo tenemos bastante claro, ya en su momento lo anunciamos con la aprobación del presupuesto inicial, aquí van a ser destinadas, pero bueno, tenemos que acabar de concretarlo y en el pleno de abril pues ya llevaremos esa modificación presupuestaria para incorporar los remanentes a inversiones sostenibles. Evidentemente el objetivo del equipo de gobierno es invertir el 100% del remanente, el 100%, lo queremos invertir para mejorar los servicios y sobre todo las instalaciones municipales. Y, evidentemente, tal y como vuelve a decir el interventor en su informe, tenemos previsión de cerrar el 2018 con cerca de 1,5 millones de superávit. O sea que vamos a cerrar nuestros 4 años de legislatura habiendo cumplido sobradamente y holgadamente los requisitos de la ley Montoro
y habiendo pues mostrado que pese a que algunos pues nos ponen una etiqueta de malos gestores, entre comillas, pues bueno, pues se demuestra por tercer año consecutivo que este equipo de gobierno ha realizado una gestión absolutamente austera desde el primer momento, que recordemos, tuvimos que realizar nada más entrar un plan económico financiero de ajustes en el gasto y de incremento de ingresos en ciertas tasas para precisamente corregir el incumplimiento de la regla de gasto de la anterior corporación en los años 2013, 2014 y 2015, sin que se hubiese tomado ningún tipo de medida. Por lo tanto, tuvimos que ajustar, y lo hicimos, por incumplimientos que no eran nuestros, y evidentemente pues hemos demostrado que año tras año hemos ido cerrando los ejercicios cumpliendo con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. Por lo tanto, contentos, agradecidos en primer lugar a los compañeros del equipo de gobierno porque han sido pues bastante cautelosos y se han ajustado siempre al presupuesto municipal y a las pautas que hemos ido dando desde el Departamento de Hacienda y, por supuesto, también al Departamento de Funcionarios de Intervención, Contabilidad, Rentas y Tesorería, que día a día trabajan para que hoy pues, podamos venir aquí a dar estos datos positivos de gestión económica de nuestro ayuntamiento. Así que muchísimas gracias y bueno, pues seguiremos informando con total transparencia de estos y otros aspectos a nuestros vecinos, porque además de hoy escucharme aquí a través de las televisiones pues comarcales, la gente puede a solo un clic en nuestro portal de transparencia ir mes a mes viendo un poco cuáles son la progresión económica del ayuntamiento, porque desde que este equipo de gobierno gestiona, aparte de hacer una buena gestión económica, tenemos un compromiso con la transparencia y la gente pues desde sus viviendas pueden hacer un seguimiento de estas y muchísimas otros aspectos que tienen que ver con la gestión municipal. Gracias.